sesión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos. Soy Adriano Velar, voluntario coordinador del área de webinars del capítulo de Asunción, Paraguay. Vamos a dar comienzo al webinar Importancia de las comunicaciones en la gestión del cambio por parte de Adriana Sibeli para toda la región 13 y demás suscritos. Adriana es ingeniera electrónica de la Universidad de Buenos Aires con título de posgrado en proyectos de control de edificios inteligentes, también por la UBA. Es especialista en sistemas electrónicos de seguridad, especialista en dirección de proyectos, también es facilitadora certificada SDI nivel 1, además consultora y capacitadora en dirección de proyectos, diseño e implementación de PMOs y habilidades interpersonales. Es docente en prestigiosas universidades y escuelas de negocios y también es voluntaria PMI y líder de la comunidad PMI-F en Buenos Aires. La gestión del cambio se relaciona directamente con personas. Si podemos identificar los factores que intervienen en la gestión del cambio organizacional, tanto en el plano individual y en el organizacional, vamos a lograr una ventaja competitiva a la hora de implementarlo. Este webinar trata de analizar las principales causas de la resistencia al cambio y las conductas más probables. Su objetivo es brindar herramientas para potenciar las habilidades de gestión de los líderes que llevan adelante los cambios organizacionales. Agradecemos a Adriana por su colaboración y por compartir su experiencia y conocimiento con el tema que nos presenta, y también agradecemos a todos los capítulos de la región 13 que han colaborado. Una mención especial al capítulo de Madrid por hacer este webinar posible y a los más de 100 asistentes que se han inscrito. Y les recuerdo que la asistencia a este webinar otorga un PDU que les será reportada por correo dentro de 24 horas, conteniendo las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código. El reporte de dicha PDU conseguida queda bajo la responsabilidad de cada participante. Pueden ir dejando sus preguntas en nuestra plataforma para que Adriana responda a las cuestiones planteadas a la finalización de este webinar. Y ahora damos comienzo a la ponencia. Adelante, Adriana, todo a tu cargo. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Muchas gracias a Luis del capítulo Madrid. Bueno, buenas tardes a todos y buenas noches a todos, a los que están en otros países y que ya pasó la tarde. Gracias por asistir a este webinar. Bueno, como bien dijo Adrián, vamos a hablar acerca de la importancia de las comunicaciones en la gestión del cambio. Vamos a comenzar. Bueno, ya fui presentada. A ver, discúlpenme que no estoy pudiendo hacer el cambio de diapositiva. Discúlpenme un segundito. Ahora. Bueno, ya fui presentada, así que nada más para agregar. Simplemente que, bueno, a lo largo de toda mi carrera realmente me tocó trabajar con programas, con proyectos y bueno, que por eso es que hoy estoy aquí hablándoles acerca de aquellos proyectos que llevan adelante cambios, cómo gestionarlos mejor. A lo largo de toda mi experiencia me di cuenta que realmente la parte más blanda, no solamente la técnica, era de fundamental importancia para conseguir el éxito. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de qué es el cambio, su impacto en las personas, por qué aparece la resistencia al cambio, por qué aparece la necesidad de gestionar el cambio. Y bueno, les voy a dar la parte buena, ¿no? Que es alguna herramienta que los ayude, que de hecho nos ayudan a llevar adelante el cambio con mayores probabilidades de éxito. Y bueno, vamos a ver si tenemos algún tiempito adicional como para sacar algunas conclusiones y por supuesto voy a responder las preguntas, todas las preguntas que ustedes tengan para realizar.
Bueno, y ahora les pregunto qué es el cambio, ¿no? Siempre que hablo de cambio hago la misma pregunta como para ponernos en situación, porque muchas veces sufrimos más cambios de los que creemos o de los que tomamos conciencia. Y cambiar es muy simple, a veces simplemente implica mudarnos de una casa a otra, de un país a otro, de una ciudad a otra, casarnos, divorciarnos, ¿no? Conseguir el primer empleo, recibirnos, terminar la carrera universitaria. Todos esos son cambios. Y todos los seres humanos estamos expuestos al cambio. Y también los cambios tienen consecuencias, ¿no? Tienen estos efectos colaterales y secundarios, ¿no? El problema que tenemos en la actualidad es que los cambios se presentan a un ritmo vertiginoso. Realmente la velocidad con la que se presentan los cambios es muy alta. Y nosotros intentamos adaptarnos, porque la realidad es que el hombre, como dice aquí, implementa conductas para adaptarse, para poder sobrevivir, para poder desarrollarse en un entorno cambiante, rápidamente cambiante, que le resulta adverso. ¿Mm? Bueno, y cuando hablamos de impacto y que los cambios tienen consecuencias, yo elegí esta imagen porque me imaginé que el hombre de amarillo va a ser aquel que va a sufrir el mayor impacto. A ver, si el cambio de por sí es difícil y si intentamos poner en juego estrategias de adaptación, imaginémonos que cuando realmente ese cambio va a impactar de manera importante en nosotros, va a ser mucho más difícil aún poder ser efectivos en ese intento de adaptación. Así que siempre que llevemos adelante un cambio, tomemos en consideración que la gente siempre intenta adaptarse y que muchas veces en aquellos en que el impacto es más brusco, son aquellos que van a tener mayor inconveniente en poder seguirnos cuando llevemos adelante estos proyectos que implican cambios, ¿no? Los proyectos implican cambios, van a la vanguardia del cambio. Toffler es alguien que revolucionó el management de los años 90 y estudió el fenómeno en profundidad. Y fíjense lo que él dice que se genera en la gente cada vez que lo obligamos a la gente a enfrentar el cambio. Él dice, inventé el término shock de futuro para designar la tensión y desorientación que provocamos en los individuos cuando los obligamos a un cambio excesivo en un lapso de tiempo breve, ¿no? Y entonces, realmente es esto lo que provocamos, ¿no? Provocamos un shock de futuro como Toffler lo define. Y yo lo que me pregunto es esto, ¿significa entonces que no debemos hacer nada para que los individuos no nos sintamos con este shock de futuro? Bueno, yo creo que hay muchas empresas que sí, que creen esto, ¿no? Y entonces tratan de no cambiar demasiado, pero la realidad es que el mundo es cambiante y cambia rápido, y entonces si no nos involucramos en un cambio, yo creo que no involucrarnos en cambio no es una opción. Lo que sí es una opción es gestionar este cambio de la manera adecuada, ¿no? Realmente el modo de hacer las cosas y de relacionarnos ha cambiado. Y los que ya tenemos algunos años sabemos que comenzamos nuestras carreras universitarias sin un computador personal, ¿no? No existía el Twitter, no existía el Facebook, las compras las hacíamos de manera presencial, bueno, y como esto mucho más, ¿no? Mi pregunta es esta, si no cambiamos, si no nos involucramos en procesos de cambio, ¿tendremos lugar en el nuevo escenario futuro? Bueno, y así como las personas hacemos intentos por cambiar, por adaptarnos a esa situación cambiante, también las empresas lo hacen, ¿sí? Las organizaciones, la nueva economía transformó el modo en que las organizaciones, las empresas se relacionan entre sí y se relacionan con sus clientes, ¿sí? Y resulta que estas estrategias adaptativas de las organizaciones, por ejemplo, son adquisiciones, reestructuraciones, fusiones. Fíjense que también, al igual que los individuos, las empresas hacen intentos para adecuarse a las nuevas condiciones, ¿no? Bueno, fíjense que dentro de estas estrategias adaptativas a los cambios también está el cambio de cultura de la organización, outsourcing, reingenierías.
realmente intentando todo llevar a la organización a una situación mejor que la actual, ¿no? Impactar positivamente en el entorno. Y aquí aparecen, en mi experiencia, aparecen aquellos que dicen, bueno, pero ¿para qué cambiar si la verdad que nos fue tan bien? Fíjense dónde estamos hoy, y la verdad es que no, siempre lo hicimos de este modo y nos fue muy bien, ¿no? Bueno, es para pensar, porque realmente si el mundo está cambiando, si el mercado está cambiando y si la gente está cambiando, si yo no estoy cambiando, el día que me dé cuenta, si no me voy preparando para ese cambio, el día que me dé cuenta de que necesito cambiar, voy a tener que trepar un escalón demasiado abrupto y probablemente me quede sin esa porción de mercado que venía teniendo, sin esos clientes que vine generando durante todos estos años, ¿no? Bueno, PMI tiene una guía que se llama Managing Change in Organizations, y fíjense lo que dice PMI en esta guía. Dice: la innovación y un ambiente externo altamente dinámico obliga a las organizaciones y a los profesionales a actuar más rápidamente y a ser más adaptativos para manejar la incertidumbre. Bueno, esto es una realidad. Ahora, ¿por qué es importante el cambio? Fíjense que el cambio es importante porque los seres humanos tenemos una resistencia a abandonar nuestra zona de confort. No nos damos cuenta de que deberíamos incorporar cambios, pero porque no los queremos ver. Sí, porque estamos en una zona donde ya sabemos hacer lo que hacemos, lo venimos haciendo, estamos entrenados, nos sentimos cómodos. Y la verdad es que introducir cambios implica tomarnos la molestia de salir y comenzar a aprender, a entender que probablemente no sea tan simple comenzar a hacer las cosas de otro modo, ¿no? Y entonces tendemos a permanecer en esa zona de confort, pero nos puede ocurrir como esta rana, porque la realidad es que esta rana entró a un agua que no estaba hirviendo, era un agua tibia o tal vez fría, que se fue entibiando y era confortable, pero gradualmente amenazó su supervivencia, de hecho quedó hervida, ¿no? Y realización. Y esto es lo que nosotros como profesionales no podemos quedarnos de ese modo, en una zona placentera, cómoda, ¿no? Porque nos quedaba fácil, porque ya conocíamos cómo hacíamos las cosas y resistirnos al cambio, pero la realidad es que sí nos resistimos. Ahora, algo importante siempre es tratar de conseguir cierta objetividad, pararnos siempre de la vereda, incómoda vereda de enfrente, y ver cómo estamos, qué cambios necesitamos introducir, ¿para qué? Para seguir perteneciendo a ese mundo al que pertenecíamos. Bueno, creo que a esta altura ya entendemos que algunos cambios son necesarios y que para esto debemos prepararnos de la manera adecuada, tomar precauciones, consideraciones que sean necesarias para tener las mayores probabilidades de éxito. El cambio envuelve tres grandes aspectos. Envuelve personas, procesos, creo que hasta ahí estamos claros, y también envuelve, debo considerar cuando enfrento un proceso de cambio en qué organización estoy. Cultura organizacional y la estructura con la que cuento. ¿Dónde estoy parado? Aquí, en esta empresa es donde yo, aun cuando quiera cambiar la misma cultura de la organización, tengo que pararme en esa cultura, entender dónde estoy, entender que el cambio lo llevo adelante con personas y que también debo aplicar procesos, porque el cambio no lo puedo llevar de una manera aleatoria, sino que debo contar con procesos y con una cierta disciplina y orden. Bueno, fíjense que este webinar trata acerca de las comunicaciones, o sea, con las personas. ¿Por qué le pusimos foco en las personas? Porque consideramos que tenemos como, es hasta más sencillo salir a buscar procesos que funcionen, procesos que estén probados, que sean buenas prácticas o que sean procesos que sabemos que funcionan. Las personas somos diferentes, todas las personas son diferentes, todas tenemos distintas necesidades, todas tenemos distintas realidades, y con las personas el trabajo y el contacto siempre es uno a uno.
Así que ese es el motivo por el cual estamos poniéndole foco a la parte humana, de la gestión del cambio. Fíjense que PMI, en la guía que les mencioné, nos dice aparece la necesidad de la gestión del cambio porque la gestión del cambio es un enfoque integral y estructurado. Fíjense qué importante esto, que permite la transición de individuos de un estado actual a un estado futuro, donde obviamente hay beneficios, porque en realidad no voy a llevar o no debería llevar adelante cambios si es que no hay un beneficio verdadero de involucrarse en ese cambio. La gestión del cambio me ayuda a integrar todo, personas, procesos, estructura, cultura, estrategia. Y algo importante que dice PMI en la guía, dice, las organizaciones exitosas no evolucionan de manera aleatoria, sino a través de estrategias dinámicas y planificadas. Y este es un punto importante, porque aquí aparece el plan de largo plazo, digamos. Ya en un entorno tan cambiante, el plan de largo plazo ya no es más lo más conveniente. Yo puedo tener objetivos de largo plazo que quiera alcanzar, una determinada visión, pero solamente lo voy a poder alcanzar en un entorno cambiante si tengo estrategias dinámicas, ¿sí? Que se vayan adecuando a los cambios que vayan surgiendo sobre la marcha. Entonces, bueno, quise resaltar estas cuestiones que considero que son fundamentales cuando vayamos a enfrentar un cambio. Y bueno, a ver, el factor humano constituye realmente una ventaja competitiva. Aquella empresa que logre, aquella organización que logre alinear su gente y que esa gente entienda y acompañe en el proceso de cambio va a ser la que se va a posicionar. Sin lugar a dudas, esto va a ser una verdadera ventaja competitiva. Se va a poder posicionar mejor frente a sus competidores. Bueno, como vengo diciendo, ¿no? Cualquier intento de transformación empieza con las personas. Si las personas cambian, la organización cambia, ¿sí? La organización en realidad no es la que cambia, es su gente la que cambia. Si logro cambiar a la gente, entonces habré implementado con éxito el cambio en mi organización. Fíjense qué importante es este otro concepto. El cambio es un proceso de transformación. Yo no tengo cambios de la noche a la mañana. El cambio es un proceso. Lleva esfuerzo, requiere de liderazgo, pero un verdadero liderazgo, un liderazgo que genere confianza, que sepa motivar. Requiere también trabajar con la cultura de la organización, esto ya lo dije anteriormente. Requiere de trabajo en equipo. Si no tengo equipo, voy a tener dificultad en mi proceso de cambio. Y el cambio es esto, porque como se lleva adelante con gente y para la gente, el cambio es comunicar, ¿sí? Entonces, cuando voy a llevar adelante un proceso de cambio, debo comunicar. ¿Por qué? Porque la gente va naturalmente a presentar resistencia al cambio. Las personas naturalmente tendemos a permanecer en la zona de confort y por lo tanto nos negamos, no queremos cambios, nos negamos al cambio, queremos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo. Siempre se acerca de las personas, ¿no? La resistencia al cambio se manifiesta a través de la negación de la realidad, percibir algunas cosas mientras no se perciben otras, desconfianza, pero la desconfianza por la poca claridad, porque la gente muchas veces si no sé transmitir adecuadamente hacia dónde vamos y qué nos va a ocurrir a futuro, la gente teme, ¿no? Desconfía, recelo a perder las cosas buenas actuales, ¿no? Inseguridad, ansiedad, angustia, conflictos, mal humor, problemas, ¿sí? Resistencia al cambio. Fíjense también cómo se manifiesta la resistencia al cambio. Tareas no realizadas o no realizadas en tiempo y forma. ¿Cuántas veces se escucha decir hay que completar tales y cuales pasos porque son necesarios para una mejor organización y son necesarios para guardar como lección aprendida o son necesarios para ir aprendiendo y la gente no lo hace, pero no lo hace porque se está resistiendo. Muchas veces no logramos entender que toda esta resistencia tiene una causa, ¿no? Bueno, estoy demasiado ocupado como para introducir cambios. Esto se escucha muy a menudo, ¿no? Por más que sean cambios que me van a ayudar a estar menos ocupado o corriendo menos detrás de lo que ya ocurrió,
o esto no va a funcionar, acá no funcionó, no, nunca funcionó, tal vez en tu estructura funcione, pero en la nuestra no. Bueno, resistencia al cambio. Lo vengo diciendo, ¿no? Es miedo a lo desconocido, falta de información, los factores históricos, cuando la gente dice, no, acá ya muchas veces se intentó implementar esto, pero no, después se abandonó, nos esforzamos inútilmente, dejamos muchas horas que podríamos haber dedicado a nuestra vida personal y no ocurrió. Bueno, percepción de amenazas, ¿no? Clima, bueno, cuando la organización tiene un clima de baja confianza, el miedo al fracaso es un factor fundamental de resistencia al cambio, ¿no? Mucha gente tiene resistencia a experimentar cosas nuevas. Muchas veces la organización tiene poca flexibilidad que genera que la gente no se quiere involucrar en algo que no sabe cómo va a ser el resultado y a lo mejor sea acusado de, ¿no? O sea responsabilizado por algo negativo que ocurra, aumento de las responsabilidades, temor a no poder aprender lo que se requiere, ansiedad, ¿no? Y entonces para evitar la ansiedad no me involucro. Fíjense que aquí vemos un montón de factores que como organización podemos ir preparando, por más que no estemos pensando o no tengamos la necesidad hoy de enfrentar un cambio demasiado importante, pero que podemos ir preparando. El clima de baja confianza, ¿no? El miedo al fracaso y el miedo, muchas organizaciones acostumbran a buscar el responsable de algo que ocurrió mal, pero no para corregirlo, sino para quedarse tranquilos de que hay alguien que es el culpable de, ¿no? Entonces hay cosas que como organización podemos ir preparando para que cuando llegue el momento de enfrentar un cambio más importante, por lo menos tengamos una base preparada, sólida, ¿no? Lo más sólida posible. Fíjense lo que dice Daniel Goleman, dice, a las personas deben entendérselas y para esto es importante como líderes desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y entonces, bueno, decimos, para enfrentar un proceso de resistencia al cambio, debemos desarrollar nuestras habilidades de liderazgo y bueno, ¿por qué no empezar con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional no está relacionada con el coeficiente intelectual, ni tampoco con las habilidades técnicas, son otro tipo de habilidades. El autoconocimiento, la autoconciencia, ¿qué soy? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles mis debilidades? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo soy visto, percibido por los demás? ¿Sí? Y lo mismo hacia los demás, ¿no? Entender las motivaciones de los demás, qué los lleva a ser como son, sus necesidades, sus fortalezas, y trabajar sobre las fortalezas, ¿no? No anclarme en las debilidades de los demás, aprovechar lo que es las fortalezas, lo que hacen bien, lo que genera buen resultado. También está la autorregulación, a ver, como líder, no puedo no controlar o redireccionar al menos los impulsos negativos o los estados de ánimo, ¿no? Porque entonces si yo no lo puedo hacer, ¿cómo la gente va a confiar en mí? ¿Cómo la gente me va a seguir? ¿O cómo la gente va a confiar en que puede hacer algo aun cuando pueda llegar a fallar? La motivación, mi motivación, si no estoy motivado, mal voy a motivar a los demás. Y liderazgo es eso, ¿no? Liderazgo es influir sobre la gente, es motivar a la gente, es inducirlos, llevarlos a que me sigan, ¿no? A que compren mi idea, mi visión. La empatía, de ponerme, siempre digo esto, empatía es ponerse en los zapatos de los demás, entender cómo piensa, cómo está sintiendo, qué siente y qué necesita la otra persona con la que me quiero comunicar. Y las habilidades sociales, ¿no? Porque entonces si quiero ser un buen líder y no sé relacionarme con la gente, hay bastante que me está faltando. Bueno, esto fue extractado también de un libro, What Makes a Leader, de Goleman, ¿no? Esto es la inteligencia emocional, estas 5 habilidades. Bueno, y entonces, a ver, ahora que lo estamos apuntando y que sabemos que hay cambios con la gente, me gustó esta definición de gestión del cambio. La gestión del cambio guía el modo de preparar, entrenar y dar soporte a quién, a los individuos, ¿para qué? Para que me acompañen en ese proceso de cambio, para que lo adopten y entonces ahí sí ayuden a la organización a alcanzar sus metas con éxito. Fíjense el poder que estamos poniendo en el individuo, que de hecho no lo estamos poniendo, lo tiene, ¿no? El individuo, como para que entendamos el valor que le tenemos que dar al factor humano en la organización. Bueno, esto es un poco más de la guía práctica, ¿no? Realmente es de gran valor.
tiene un buen contenido, les recomiendo que lo busquen, los que son miembros de PMI, está en la parte de todas las guías y realmente es muy importante, ¿no? Recomiendo la lectura. Y entonces cuando vamos a llevar adelante un proceso de cambio necesitamos algún modelo, algún marco, algo que nos estructure, que nos ayude a no perder algunos aspectos que son importantes y en los cuales deberíamos enfocar. Cuando voy a abordar un cambio, debo tener en cuenta primero el análisis, ¿no? Realmente entender cuál es la necesidad de ese cambio que estoy visualizando, qué tipo de cambio voy a implementar y dónde estoy, ¿no? La cultura de mi organización. La cultura es cómo hace las cosas mi organización, qué le gusta hacer, qué no, ¿sí? Eso, la cultura de la organización. Después planificar, ¿no? Una vez que definí que realmente el cambio lo necesito y el tipo de cambio que quiero y dónde estoy, con qué elementos cuento, y entonces lo planifico. Y cuando planifico tengo que entender bien cuáles son los roles para llevar adelante el cambio, ¿sí? Tienen que estar claros esos roles, ¿sí? Y tengo que conseguir mi primera venta interna cuando quiera llevar adelante un proceso de cambio, va a ser a aquellas personas que van a ayudarme a liderar, ¿no? A ayudarme a hacer ese delivery, que el resto de la organización compre esta idea, bueno, necesito de algunos líderes que estén dentro, más cerca de la gente. Y cuando quiero implementar este cambio, me voy a encontrar con esa resistencia, ¿no? Y entonces voy a tener que generar una transición que sea más suave, ¿no? Que no sea una función escalón, sino que sea una transición más suave, que la voy a tener que gestionar, voy a tener que asegurarme que realmente el cambio y llevar adelante algunos procesos para que ese cambio verdaderamente se adopte, y algo muy importante, voy a tener que controlar que ese cambio siga vigente, es decir, que no sufra un efecto rebote, como diría yo. Bueno, y ahora viene, me gusta mucho este modelo porque entonces yo tengo que gestionar gente, ¿no? Tengo que gestionar, verdaderamente tengo que trabajar con la gente para llevar adelante este cambio. Y entonces este modelo es sumamente importante porque me dice, primero, tenemos que concientizar a la gente de la importancia de este cambio que queremos llevar adelante. ¿Sí? La gente tiene que entender el porqué de este cambio, entender cuál es el cambio, tiene que tomar conciencia de que ese cambio es verdaderamente necesario. Luego sí podré despertar el deseo, tengo que saber cómo motivar a la gente para que lleve adelante ese cambio, ¿no? Luego vendrá la etapa del conocimiento, ¿sí? A ver, cómo cada uno de nosotros va a contribuir, qué parte nos toca a cada uno de nosotros. Y entender que muchas veces no tenemos la preparación completa necesaria, a lo mejor necesitamos algún soporte de algún tipo y está dentro de las habilidades que debe tener el líder, poder transmitirle a la gente que se le va a dar ese soporte que precise para atravesar este proceso que es tan complejo. Y por supuesto, a ver, el cambio debe mantenerse, por eso aparece la R de reinforcement, ¿no? ¿Qué acciones debo llevar a cabo para que ese cambio se sostenga? De nuevo, que no aparezca este efecto rebote. Bueno, ADKAR, la sigla en inglés de Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement, ¿no? Es simple de recordar. Y entonces si quiero llevar adelante un cambio exitoso voy a tener que, por un lado, considerar las fases del proyecto de cambio, como tenemos acá en el eje Y, ¿no? La necesidad de negocio, el diseño, la implementación, el mantenimiento, y por el otro lado tener en cuenta qué necesita la gente para acompañarme y para llevar adelante ese cambio, concientizar, estar motivada, entender qué es lo que le toca hacer, darle el soporte y la capacitación que necesiten y todo el apoyo posterior para que ese cambio no quede en la nada, ¿no? Para que ese cambio realmente se sostenga, se mantenga en el tiempo. Ese es un cambio exitoso. Y bueno, aquí, ¿por qué muchos cambios fracasan mientras otros fueron exitosos? La verdad es que es esto, ¿no? El secreto para el éxito del cambio es facilitar el cambio en cada una de las personas que lo llevan adelante. Bueno, y acá viene la herramienta. A ver, se llama teoría de la conciencia de las relaciones. En realidad es la base de la herramienta que les voy a presentar.
Esta teoría de la conciencia de las relaciones, ¿saben a qué nos ayuda? Nos ayuda a entendernos, a conocernos a nosotros mismos y a conocer a los demás, a percibir las necesidades y los sentimientos de los demás, a manejar conductas que muchas veces son lo que genera el conflicto en la gente, y a lo que llamamos construir y mantener relaciones positivas. La relación positiva es la relación productiva, la que me permite trabajar en armonía, formar equipos, desarrollar equipos, obtener resultados. Eso es lo que llamamos una relación positiva. La teoría de la conciencia de las relaciones fue desarrollada por un PhD norteamericano, el doctor Elias Porter, y él se basó en la teoría de la motivación universal, que dice que toda persona desea experimentar un sentido de autoestima, es decir, toda persona necesita sentirse bien, estimada por sí misma y estimada por los demás también, ¿no? Esta autoestima la puede construir a partir de lo que ella piensa de sí misma y a partir del feedback que los demás le dan también. Y entonces dice, bueno, todos hacemos lo que hacemos para esto, para sentirnos bien. No hay mala intención. Él no basa las conductas de la gente como que la gente las utiliza con una intención que no es del todo buena. Simplemente él dice, bueno, las conductas de la gente son fortalezas, ¿sí? La gente las usa porque está buscando su propio bienestar y el de los demás. Ocurre que muchas veces usamos las conductas, elegimos las conductas inadecuadas para determinadas situaciones o para con determinados interlocutores, y entonces obtenemos todo lo contrario. Pero bueno, la teoría que él desarrolló nos da una herramienta como para poder elegir la conducta adecuada para la situación y el interlocutor adecuados con los cuales tenemos que comunicarnos. Bueno, todos queremos ser reconocidos y apreciados por las cosas que nos importan, pero fíjense que lo que nos importa depende de cada una de las personas. Y entonces ahí aparece la complejidad en la relación con la gente. Bueno, las fortalezas. A ver, las fortalezas son conductas, ¿no?, que utilizamos buscando nuestro bienestar y el de los demás, ¿sí? Y las podemos cambiar. Muchas veces nos comportamos de un modo en la oficina, en la casa, con los amigos, ¿no? A veces varían un poco las conductas que utilizamos, pero ¿qué ocurre? Que esas conductas varían, pero siempre ancladas a algo más profundo, algo que no cambia a lo largo de nuestra vida y que es la motivación. Y es lo que nos hace ser como somos, ¿sí? Y hacer lo que hacemos y utilizar más habitualmente algún tipo de conductas que otras. Pero a la vez es lo que nos hace diferentes a unos de otros. Por suerte, el doctor Porter descubrió que todos los seres humanos, de cualquier raza, religión, cultura, encaja dentro de ciertos patrones. Él individualizó 3 motivaciones primarias, luego individualizó una cuarta, que ahora les voy a comentar bien de qué se basa. Y él dice, bueno, la gente tiene esta motivación primaria, intrínseca, que no cambia, desde que nace hasta que muere no cambia, y que la hace ser como es, a cada uno de nosotros. Entonces él dice, bueno, hay gente que está motivada, pero profundamente motivada por ayudar a la gente, por la gente. Entonces es gente que quiere el bienestar, el crecimiento de los demás y va a hacer lo imposible por ayudar. Después aparece otro tipo de gente con otra motivación, que es aquella gente cuyo foco está puesto en el hacer, en conseguir resultados, en la performance. Y hay un tercer tipo de gente que está enfocada en los procesos, ¿sí?, en establecer un orden, pero un orden con significado, que valora el conocimiento, que valora la ética, ¿sí?, que valora los protocolos, las normas. Entonces él dice, bueno, todos tenemos un poquito de todo esto, que él llamó sistema de valores motivacionales. Y entonces él dice, bueno, por ejemplo, aquellas personas que las representamos con un color, él las representó con el color para simplificar, y les puedo asegurar que es muy simple porque uno después se incorpora el color y empieza a hablar en colores, ¿sí? Y entonces él dice, aquel que tenga una motivación del tipo azul es
No quiere decir que no tenga motivaciones de los otros dos colores, simplemente es que la motivación azul predomina. Entonces tengo mayormente ese tipo de motivación, pero no quiere decir que no me preocupe el hacer, alcanzar resultados, o no me preocupe el cómo, ¿sí? Que sería la motivación verde. Y definió esto de llamar a esto sistema de valores motivacionales. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es un sistema de valores y motivos que es lo que nos hace ser como somos. Es la causa de que usemos determinadas conductas, determinadas fortalezas, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Porque lo que dice Porter es, los seres humanos tenemos un tipo de motivación cuando estamos en bienestar, y cuando entramos en conflicto nuestra motivación cambia. Por eso es que por ahí vamos a ver a alguien que es absolutamente cuidadoso de la gente, que cuando entra en motivación se transforma en un ser absolutamente agresivo, que parece no entender que está relacionándose con personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la motivación cambia cuando entramos en conflicto. Bueno, y este sistema de valores motivacionales nos hace elegir las conductas. Por eso vamos a ver que gente con sistema de valores motivacionales, con el mismo sistema de valores motivacionales, tiende a utilizar el mismo tipo de conducta, tiende a utilizar naturalmente un mismo tipo de vocabulario, de vocablos, ¿sí? Que le son comunes. Enfoca la atención en ciertas cosas, mientras que ignora otras. Y se percibe y juzga a sí mismo y a los demás basándose en esto, porque uno juzga al resto basándose en nuestro propio sistema de valores. Y entonces quien se corra de eso lo malinterpretamos. Cuando la realidad es que como somos diferentes, no debemos malinterpretar. Todo lo que esta teoría de Porter nos trae es que debemos juzgar a cada uno por lo que cada uno es. Y si llegamos a entender y a conocer la motivación del otro, es mucho más sencillo hacerlo. Enfocar la atención en cosas. La gente entra en conflicto por cosas que le son importantes. Fíjense que entonces la gente del sistema de valor motivacional azul, por ejemplo, va a tener algunos aspectos en común por los cuales entran en conflicto. Y cuando yo quiera reconocer el trabajo que alguien hizo, también tengo que tomar en consideración su sistema de valores motivacionales, porque entonces voy a saber qué es lo importante para ese tipo de gente, y entonces lo voy a poder reconocer, y que dicho reconocimiento de mi parte sea verdaderamente un reconocimiento para la otra persona. ¿Cuántas veces nos han reconocido por cosas que no nos interesan? Muchas, ¿no? Bueno, ahora tenemos esta herramienta. En la realidad existen 7 tipos de sistemas de valores motivacionales. El rojo, el azul y el verde, que son los primarios. Después hay uno que se llama hub o centro, que tiene las 3 motivaciones casi en equilibrio. Y después hay blends, que tienen 2 motivaciones en equilibrio y la otra no. Pero si conocemos realmente los 3 sistemas básicos, les puedo asegurar que podemos manejarnos mejor en las relaciones con la gente. Ahora bien, fíjense que como somos diferentes, los azules diferentes de los rojos, diferentes de los verdes, entonces tendemos a ver la realidad de una manera diferente. Fíjense cómo estas dos personas que están en el mismo lugar, viendo el mismo paisaje, en realidad están pintando cosas diferentes. Para uno es más importante la reja que los separa del exterior, y para otro es más importante el paisaje y no tan importante la reja. Las personas ven lo que están preparadas para ver, dice Emerson. Y en realidad esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada sistema de valores motivacionales tiene su propio filtro. Y acá aparece una consideración sumamente fundamental cuando armamos un equipo. Un equipo que tenga los 3 tipos de visiones es un equipo rico. Es un equipo del cual van a salir ideas buenas, superadoras. Porque si tiendo a agruparme con gente que ve la realidad desde un determinado punto nada más, entonces voy a tener una visión sesgada de la realidad. Entonces, cuando tengamos un equipo que sea multicolor, nos va a generar más trabajo, si se quiere, en cuanto a las relaciones, porque voy a tener que cuidar las conductas, mis fortalezas, pero va a ser un equipo muy rico en cuanto a las conclusiones que obtenga.
Bueno, les voy a contar un poquito rápidamente, así nos da tiempo para las preguntas. Les voy a contar de qué se trata, cuáles son las fortalezas, cómo son las características de la gente que tiene mayor predominancia de la motivación azul respecto de las motivaciones rojo y verde. Es gente altruista y protectora, motivada verdaderamente, profundamente por la protección, el crecimiento, el bienestar de los otros. Defienden los beneficios de los otros, defienden lo que es ganado por los demás, no quieren que nadie sea maltratado, no quieren que a nadie se le falte el respeto, realmente su preocupación por el bienestar de los demás y por cómo los demás se sienten es genuina. Es gente que valora el buen ambiente, valora que se lo conozca como persona, ¿sí? Que se le pregunte cómo está, que verdaderamente uno se interese por ellos, que se conozca su nombre, ¿no? Que se los trate verdaderamente como individuos, no como números. Después aparece el sistema de valor motivacional rojo, que es la gente que es asertiva, la gente a la que le gusta dirigir, organizar todos los recursos para lograr llevar a cabo tareas, gente que valora las oportunidades, que está dispuesta a asumir más riesgo con tal de aprovechar, de no dejar pasar oportunidades. Tienen un fuerte deseo de establecer metas, de tomar acciones que sean decisivas, de organizar los recursos para lograr resultados. Son enérgicos, seguros, confiados en sí mismos, ¿sí? Les gusta guiar a la gente, ¿no? Valoran la concreción de los logros. Luego aparece el sistema de valores motivacionales verdes, que son analíticos, autónomos, son gente de bajo perfil, motivada por el orden, la planificación, en los procesos, es gente que necesita conocer bien las cosas antes de actuar, que no están dispuestos a asumir un riesgo muy alto y que precisan evaluar bien los riesgos antes de tomar ninguna acción. Siempre están, defienden la independencia de intereses, siempre están buscando lo que es justo, el cumplimiento de las normativas, de las leyes, son muy metódicos y examinan, ¿sí? Bueno, y les conté que hay un cuarto sistema de valores que es el centro, que es muy flexible. La característica fundamental del centro es que tiene foco en el equipo. Todo el foco de la gente centro es el trabajo en equipo y el consenso, ¿sí? Es gente muy flexible, que le gusta analizar diversas alternativas y que le encanta discutir dentro del equipo esas alternativas, y la que resulte ganadora o la que resulte elegida por consenso, se van a alinear detrás de esa alternativa como si fuera la que ellos mismos presentaron. Les encanta recibir otros puntos de vista y analizarlos, ¿no? Por supuesto. Son muy adaptativos, ¿sí? Fíjense que son flexibles, se adaptan y responden a circunstancias y condiciones cambiantes. Bueno, tenemos un poco pintado lo que somos cada uno, y entonces ahora aparece el problema. En los equipos, ojalá, ocurren muchos, tener todos los sistemas de valores motivacionales, porque como les decía antes, es lo que los hace ricos, pero los hace complejos, ¿no? Porque entonces mientras el rojo quiere rápidamente alcanzar resultados y tomar decisiones, el verde precisa meditar, precisa analizar, precisa recolectar datos, necesita más datos y necesita más tiempo, y tal vez necesita hasta retirarse del lugar para analizarlos. El azul se va a sentir cómodo, busca un buen ambiente, y se va a sentir cómodo si los demás están cómodos, y se va a sentir cómodo si el ambiente es relajado. El centro va a estar cuidando que ese equipo funcione como equipo y que nadie imponga lo que debe hacerse, sino resolverlo en consenso, y entonces ahí aparecen los problemas, ¿no? Porque el rojo no quiere dar tiempo, el verde no quiere dar respuestas rápidas, el azul no quiere el ambiente agresivo, el centro intenta adaptarse y queda ahí tratando de adaptarse sin tomar ninguna resolución, y entonces, bueno, este potencial enorme que tiene un equipo multicolor requiere de tomar en consideración cómo debemos comunicarnos,
cómo debemos plantarnos ante los demás, porque somos seres humanos, y entonces sí, de las buenas decisiones y de las buenas interrelaciones que obtengamos dentro de este equipo multicolor, vamos a poder llevar adelante con éxito nuestra gestión de nuestro cambio, ¿no? Nuestro cambio organizacional. Recuerdan que dijimos, bueno, para llevar adelante este proceso de cambio necesitamos comunicar, comunicar, comunicar. Pero ¿qué significa comunicar? Comunicar significa, bueno, yo como soy electrónica siempre digo, es sintonizar, ¿no? Si yo emito la misma frecuencia que el que recibe, entonces establecemos el canal y y entonces el contenido, el mensaje pasa. Si no estamos en la misma frecuencia, entonces es como cuando sintonizamos una estación de radio diferente, ¿no? Ya no captamos lo que estaba emitiendo la 1, sino la estación de radio 2. Y aquí en esta imagen es, bueno, si encajan esas piezas de rompecabezas, van a establecer el canal como para comunicarnos. ¿Qué comunicamos? Comunicamos objetivos. Para influenciar, para motivar necesitamos comunicar. Comunicamos información, por supuesto, comunicamos realimentación, ¿sí? Damos el feedback, y también para recompensar, lo que les decía hoy, cuando quiero realmente felicitar a alguien, reconocer el trabajo bien hecho, ¿qué hago? Comunicar. El director de proyectos mayoritariamente comunica, ¿no? Comunica, comunica, comunica. Bueno, para esto tenemos que saber comunicar. La comunicación siempre es 1 a 1 con las personas. Y entonces, si me voy a comunicar con alguien de sistema de valores motivacionales verde, tendré que ponerme en situación de ese sistema de valores motivacionales, entender que necesita datos, que necesita tiempo para analizar, ¿sí? Si me voy a comunicar con alguien que es de valores motivacionales azul, le voy a dar espacio a la parte de la persona, más allá del profesional, y me voy a sentar con él a charlar relajadamente. No significa ineficientemente malgastando mi tiempo, significa en el estilo que esa persona necesita para sentirse cómoda y estar más productiva. Y si me voy a relacionar con alguien de sistema de valores motivacionales rojo, voy a tratar de darle las consignas de manera clara, concisa, rápida, ¿sí? No tomar demasiado de su tiempo y dejarlo que él encuentre el cómo llevar adelante y alcanzar ese objetivo que nos estamos trazando. Bueno, fíjense cómo esto mismo de conocer que tenemos distintos sistemas de valores y distintos estilos para relacionarnos, se muestra en este slide, ¿no? El azul habla con este tipo de palabras, habla de soporte, de sentimiento, de ayuda, de amistad, de cooperación, ¿no? De confort, de amabilidad, de cuidado, de beneficios para la gente. Y bueno, él se siente cómodo hablando en esta terminología porque, bueno, es la propia, es la que le surge, ¿no? Por su mismo sistema de valores, pero no es la que entienden ni el rojo ni el verde, ¿no? Porque entonces el verde piensa de qué me habla esta persona si no hay nada de lo que al verde le importe en todo este diálogo del azul, y en el rojo tampoco, no le estoy hablando de objetivos y de cumplimiento y de oportunidades y de alcanzar logros. Y entonces no estoy comunicando, no estoy estableciendo ese canal que les decía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si les hablara en otro idioma. Y bueno, y para el rojo lo mismo, cada uno de ellos se siente bien, porque el rojo, fíjense el léxico que utiliza: hacer, actuar, pago, delegar, encargarse, competir, resultados, oportunidades, ¿eh? Importante, hablan de lo que es importante. ¿Sí? Y entonces hablamos distintas lenguas, y entonces así es como si yo quiero establecer un contacto con alguien que habla chino y le estoy hablando en portugués, ¿sí? Y entonces no me va a entender. Esto es lo mismo. Y el verde, si bien no lo volqué acá en ningún slide, el verde habla de procesos, de lo que es correcto, de lo que es el conocimiento, habla de colegas de trabajo, ¿sí? Habla de justicia, habla de normativas, ¿sí? Habla de procesos. Fíjense qué diferente es la situación cuando alguien que es azul puede utilizar un léxico que entienda el rojo, y alguien que es rojo puede utilizar un léxico y un ambiente y un modo que el azul valore. ¿Por qué? Porque de ese modo entonces me están hablando en mi lengua y saben que mi filtro no lo va a filtrar, lo va a dejar pasar de una manera rápida, efectiva, y así nos vamos a entender. Vamos a hablar la misma lengua, ¿no? A mí me gusta que me hablen en mi idioma, me resulta cómodo, ¿sí? Me suena bien a mi oído, y entonces
recibo más, ¿no? No me distraigo en detalles de cómo me están hablando, de la lengua, de la entonación, no, me están hablando en algo que directamente me permite enfocarme, poner foco directamente en lo que me quieren transmitir y no tanto en la forma. Y bueno, esto es lo que ocurre con la gente, ¿no? Cuando me hablan en el estilo que yo privilegio, en el estilo que yo priorizo, en el que me queda cómodo, me siento verdaderamente confortable y dejo fluir la comunicación. Y de esto se trata. Fíjense cómo a la hora de, y esto es lo último que casi que vamos a ver de esto, cómo percibimos el cambio. ¿Se acuerdan del modelo ADKAR? Tomar conciencia o despertar la conciencia o transmitir la conciencia, la necesidad de este cambio, motivar a la gente, hacerle entender cuál es su rol y su responsabilidad en este proceso de cambio, cuáles son las habilidades que debe adquirir, que debe poner en juego, y si es necesario adquirir alguna, y lograr también reforzar ese cambio en cada una de las personas. Si yo tomo en cuenta el sistema de valores motivacionales de la gente, va a ser mucho más simple. ¿Saben qué? Si al azul le muestro, cuando quiera que el azul tome conciencia de la necesidad de este cambio, le muestro el beneficio que este cambio va a tener en la gente, el beneficio que este cambio nos va a traer a todos como personas, y entonces ahí voy a poder conquistar al azul, voy a poder lograr que ese azul entienda la necesidad de llevar adelante este proceso de cambio. Y para motivarlo lo mismo, lo voy a motivar por lo que es importante para él. Lo mismo al rojo, si yo al rojo le dejo ver, cuando quiera que tome conciencia de la necesidad de este proceso de cambio, le dejo ver cuál va a ser el beneficio que voy a obtener, cuáles son las oportunidades que voy a poder tomar, y entonces voy a poder despertar conciencia en azul de la necesidad de enfrentar este proceso de cambio, y lo mismo para motivarlo. ¿Sí? Si tengo en cuenta lo que es para el rojo, ¿no? Si tengo en cuenta lo que para el rojo es importante, entonces lo voy a poder motivar por lo que para él es importante. ¿Qué es importante para el rojo? Alcanzar los resultados. ¿Qué es importante para el azul? El beneficio para la gente. ¿Qué es importante para el verde? Fíjense, si yo al verde, para que tome conciencia, le doy muchos datos. Si le tengo que dar una memoria de cálculo que justifique la necesidad de algún proceso, se lo voy a brindar. Le voy a dar todos los datos que sean necesarios para que él se convenza de que ese cambio es absolutamente necesario. Y si le muestro que el beneficio de ese cambio nos va a permitir trabajar mejor, ser más justos, ¿sí? Beneficiarnos, estar dentro de las normas, que nos va a permitir hacer las cosas mejor, y entonces voy a conquistar al verde, lo voy a poder motivar para que me acompañe en el proceso. Y al centro, recordemos que el centro valora, privilegia lo que es el trabajo en equipo, lo que es la flexibilidad. Y entonces, del mismo modo, para despertar la conciencia del centro, les voy a mostrar cuánto mejor, cuánto más confortable va a ser todo eso, qué beneficio le va a traer a su equipo enfrentar este proceso de cambio, cuánto mejor va a trabajar el equipo, cuánto más articulado va a estar, ¿no? Y lo mismo para despertar el deseo. En el centro, la consideración es que muchas veces lo van a motivar consideraciones rojas, azules y verdes, ¿no? Más allá de su característica fundamental, que es el trabajo en equipo, la flexibilidad. Para motivar al centro lo voy a dejar participar y proponer alternativas de cómo llevar adelante el cambio. Le tengo que permitir que participe del cómo, de decidir el cómo. Y de ese modo lo voy a motivar. Y lo mismo, les daré la confianza que necesiten basado en lo que para ellos es importante. Es decir, el azul va a confiar siempre y cuando sienta que vamos llevando adelante el proceso del modo respetuoso hacia las personas, sin perjudicar a la gente, ¿no? El rojo va a confiar en tanto y en cuanto se mantenga el buen ritmo y siga viendo que hay objetivos para alcanzar, ¿no? El verde, siempre y cuando las cosas vayan siendo hechas como se deben, ¿sí? Y entonces de ese modo podré llevar a la gente del modo en que la gente se sienta mejor. ¿Para qué? Para bajar esa resistencia al cambio, porque la resistencia al cambio, por todo lo que vimos, tiene base en el desconocimiento, en la incertidumbre, en todos esos sentimientos que se generan
por el desconocimiento de lo que va a ocurrir a futuro. Y entonces, si yo le brindo confianza a cada uno en su estilo, como líder voy a tener como respuesta que me sigan, ¿no? Que me crean, que compren mi idea, que confíen en mí. Eso es un verdadero liderazgo. Bueno, a ver, para sacar conclusiones, ¿qué es lo importante? Saber vivir en el cambio, saber cómo hacerlo, ¿no? Saber gestionarlo, es una habilidad esencial para todos. Saber que hay diferentes tipos de cambio y diferentes modos de encararlo y gestionarlo, eso también es algo importante para todos. Nosotros, profesionales, que llevamos adelante proyectos, que vivimos llevando adelante cambios, ¿no? Proyectos, todo proyecto implica cambio. Que no existe una solución fácil para implementar y sostener el cambio, ¿sí? El cambio es un proceso de adaptación que lleva a ese resultado, a ese objetivo pretendido. Esto lo tenemos que entender. Bueno, que siempre las actividades de comunicación, de control, de la gestión del compromiso, todo debe estar bien planificado, ¿no? Que el énfasis lo tenemos que poner en el análisis de las necesidades, de los intereses de la gente. Recordemos que la gente va a hacer posible que el cambio sea concretado, ¿no? Que se debe desarrollar el equipo, que la gente debe estar en capacidad de compartir información que sea relevante, de compartir experiencias, que se abra, que confíe en el resto de los integrantes del equipo, que confíe en su líder, que podamos entender hasta dónde puede cada uno y que cuando la gente es abierta y conocemos hasta dónde puede cada uno y qué lo motiva, siempre es mucho más fácil. Bien. No olvidar de motivar a todos los stakeholders, monitorear siempre cómo se va adaptando la gente, qué más necesita, no siempre, a veces comienzo con una determinada estrategia y sobre la marcha debo cambiarla, ¿no? Porque a lo mejor lo que pensé que iba a dar un buen resultado no lo dio. Y no nos olvidemos de lo que mencioné al inicio casi, debemos preparar a la organización para el proceso de cambio. Toda organización debe estar preparada para enfrentar un cambio en cualquier momento. Bueno, y ahora sí, preguntas. Perdón si hablé rápido. Quería llegar a este punto para darles la oportunidad de hacer preguntas. Bueno, los escucho. Muchas gracias, Adriana. Muy interesante la ponencia y voy a leer algunas preguntas que hicieron algunos asistentes. Ah, cómo no. Sí, acá tenemos al asistente Cecilia Victoria Servín que pregunta, ¿y qué pasa si el jefe es rojo e inflexible? ¿Cómo me adapto a su gerenciamiento? Bueno, a ver, sí, todos dicen qué problema cuando tengo un jefe rojo. Bueno, a ver, que sea rojo no quiere decir que sea inflexible. Yo no tuve tiempo hoy de hablarles de las fortalezas cuando se exceden. A ver, es muy productivo estar enfocado en los resultados, es muy productivo ser director, digamos, querer asumir responsabilidades, eso sí es muy productivo y eso es una fortaleza. Pero si la excedo, entonces ahí se transforma en una debilidad. Entonces, un jefe rojo no excedido es un jefe que no va a ser un jefe inflexible, sino que va a ser un buen jefe, puede ser un excelente líder. Todos los colores pueden ser excelentes líderes, ¿sí? Ahora, si tengo un rojo excedido, así como un azul excedido, un verde excedido o un centro excedido, entonces ahí aparecen las debilidades y esas debilidades generan conflicto. Entonces, a ver, yo no puedo, tal vez sí, porque liderar significa liderar 360 grados y entonces liderar es influir y tal vez yo pueda influir en ese jefe y encontrar el mejor modo de hacerle ver que está excediendo una fortaleza que no nos permite trabajar mejor como equipo. No siempre a lo mejor voy a encontrar el modo de hacerlo y en ese caso, bueno, es una debilidad de ese jefe, ¿no? De cualquier modo, si logro encontrar dónde se está generando esa debilidad, por qué está siendo tan inflexible, tal vez está siendo inflexible porque no está pudiendo confiar en su equipo. Si le empiezo a demostrar, pero por lo que es importante para él, que somos confiables y que podemos ser productivos y lo podemos acompañar para lograr el éxito, ese jefe baje esa inflexibilidad. Es decir,
no exceda tanto esa fortaleza. Muchas veces la fortaleza se excede por esto mismo, ¿no? Por la falta de, porque no percibe una respuesta tal y como la buscaba. De nuevo, sigue siendo una debilidad desde el punto de vista de este jefe que no está pudiendo ver, que a lo mejor la gente le está devolviendo algo positivo, pero como no está viniendo, no está viendo de quién viene, no está valorando de dónde viene, no la está interpretando desde el sistema de valores motivacionales de la persona que la origina, y sí lo está evaluando desde el propio, lo cual no está bien, ¿no? Lo cual no es productivo, no es bueno evaluar desde el propio. Siempre tenemos que tratar de evaluar desde dónde viene, entender de dónde viene y verlo, es decir, viene de un verde, lo veo con ojos verdes, ¿sí? De eso se trata, esa es la buena comunicación. Bueno, y mandarlo a un taller de SDI, por supuesto. Gracias, Cecilia, por la pregunta. Excelente, excelente. Ahora tengo otra pregunta también de Cecilia, que dice, ¿cómo sé a qué color pertenezco? Bien, bueno, a ver, esto se determina de manera con bastante exactitud a través de lo que se llama un inventario que fue diseñado por el doctor Porter, y a través de ese inventario, que son 20 sentencias que tienen 3 alternativas que no son excluyentes entre sí y que permiten determinar el sistema de valores motivacionales de cada persona, cuando está en bienestar, y lo que se llama secuencia de conflicto, que es hacia dónde va su motivación cuando esa persona entra en conflicto. Bueno, esto no estaba dentro del alcance de este webinar, por eso hoy, bueno, en realidad lo que los invito a todos, los que asistieron, es a tratar de identificarse con algunos de estos colores, con algunos de estos sistemas de valores motivacionales, pero es importante que sepan que en realidad esto se determina con mucha exactitud a través del inventario. No siempre es necesario, es decir, a ver, somos un equipo de ventas y tenemos que relacionarnos con clientes y no puedo ir con el inventario, probablemente sí, probablemente nunca pueda invitar a ese cliente a que se una a un taller donde se determine y se trabaje todo esto. Sin embargo, con la práctica puedo empezar a determinar mediante prueba y error aproximadamente cómo es la motivación de la otra persona y empezar a manejarme un poco mejor con ella. Y les puedo asegurar que es absolutamente posible. Bueno, de nuevo, gracias, Cecilia. Ya, y como estamos ya corto de tiempo, tengo una última pregunta de Luis Larrión, que pregunta, ¿significa entonces que como director de proyectos deberé tener discursos customizados para cada interesado? ¿Cómo hago mi tiempo? ¿Es posible eso? Bien, bien, bien. Sí, buena pregunta. Bueno, en realidad sí. La relación siempre es uno a uno, la comunicación es uno a uno. Ahora, hay herramientas que nos permiten dirigirnos a todos los colores. A ver, si soy el director de una compañía y voy a comunicar este proyecto de cambio a todos, ¿no? Lo estoy presentando hoy. Tengo este gran proyecto y lo quiero presentar a toda la organización. Le voy a hablar a los rojos en el mismo discurso. Les voy a hablar a los rojos, les voy a hablar a los verdes, les voy a hablar a los azules y a los celestes. ¿Cómo? Y bueno, ¿qué hago? Primero les voy a contar cuál es el objetivo. Y entonces ahí ya les hablé a los rojos, que son los que quieren, los que no van a aguantar al final de mi discurso para entender a dónde quise ir. Se van a sentir incómodos y tal vez se distraigan en el camino. Entonces les voy a decir qué queremos alcanzar. Por supuesto que se lo voy a decir de un modo amable, ¿no? Tranquilo, de un modo donde todos se sientan confortables, y entonces les voy a contar que aquello que queremos alcanzar tiene un beneficio para la gente, y lo voy a exponer, les voy a mostrar cuál es el beneficio que queremos para la gente, y ahí les habré hablado a los azules, y entonces les voy a dar mucho dato, ¿no? Y les voy a decir que voy a trabajar en equipo y que voy a necesitar del desarrollo de equipo. Les habré hablado a los centros y les voy a dar mucho dato, pero después, ¿no es cierto? Les voy a dar mucho dato. En tercer lugar les voy a hablar a los verdes, en cuarto lugar les voy a hablar a los verdes y voy a empezar a darles mucho dato. Dato, de modo tal que el verde quede satisfecho con tanta información. Eso si no tengo la posibilidad de hacer el 1 a 1.
cuando yo soy director, gerente de un proyecto, líder de un equipo de proyectos, por ejemplo, no voy a tener tantas personas reunidas y voy a tener la posibilidad de hablar uno a uno. ¿Significa que voy a hacer una reunión individual con cada uno? No. De nuevo, si hago una reunión voy a tomar en consideración las necesidades de todos y cada uno de los que participen, que después de todo no van a ser tantos, nunca tenemos equipos tan multitudinarios, y le voy a dar a cada uno lo que precisa para sentirse cómodo y satisfecho. Entonces sí, la verdad es que comunicar lleva su tiempo, tiene su complejidad, requiere bastante atención, pero la finalidad es que si no comunico bien, al final, si no comunico bien, no habré comunicado nada. Y es peor, si no comunico bien, habré generado conflicto y en el conflicto pierdo la potencialidad de la gente de producir, de tener su mejor performance posible. Entonces, sí, mi tiempo realmente lo tendré que organizar mejor, pero tampoco es que me va a insumir el día entero poder relacionarme con la gente. Esto se entrena, tomar estas conductas prestadas se entrena y realmente llega un momento en que uno lo va haciendo de manera casi automática. Es conocimiento primero y entrenamiento después. Gracias, Luis, por la pregunta. Sí, bueno, con esta respuesta de Adriana termina nuestro webinar de junio. Les recuerdo que con la asistencia obtendrán una PDU y que en 24 horas les enviaremos un correo con las instrucciones para conseguirlo. En breve tendrán también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que pueden acceder también desde la web del capítulo. Y también hay muchas preguntas que no pudimos leer que vamos a estar enviando a Adriana para que nos responda. Claro, con todo gusto. Y de nuevo, gracias a todos los asistentes y a Adriana por transmitirnos su conocimiento en esta magnífica ponencia. Les recuerdo la posibilidad de participar como ponentes nuevamente, contactando con nosotros en el correo webinars@pmi.org.py. Y muchas gracias. Esto fue todo. Nos vemos el mes siguiente y un cordial saludo. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Y gracias Luis y Adrián. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.